Bienvenido Capricornio, mi nombre es Pablo y esto es Geoatma Shifu, Escuela de Reiki. Capricornio, llegamos a la tercera lectura de estas 4 que íbamos a hacer a lo largo del mes, que como te contaba son las que incluyen mi tratamiento inicial de Reiki, el cual denomino como la limpieza de la casa interior, siendo nosotros mismos esa casa que debemos limpiar y ordenar para que esté más en armonía, y al ser nosotros mismos esa propia casa y estar en armonía por dentro, se va a exteriorizar hacia afuera, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder empezar a traer la realidad que realmente queremos, más en conexión con nuestra esencia, con nuestro propósito y desde una vibración más alta, ¿sí? Al atraer lo que somos, si por dentro estamos sucios y desordenados, entonces vamos a atraer más suciedad y desorden. Pero si hacemos toda esta limpieza, vamos a empezar a atraer cosas de mayor vibración y mayor armonía. En la primera lectura veníamos el trabajo general que había que hacer a lo largo de estas lecturas y íbamos haciendo y vamos a seguir haciendo hincapié en esa lectura, ¿sí? Que es la general de todo este trabajo, en la que te tocaban muchos arcanos mayores, ¿sí? Muchos arcanos mayores que te marcaban momentos importantes en tu vida, ¿sí? El cual principalmente era derrumbar una torre, ¿sí? De creencias limitantes que teníamos, de edificar una torre más fuerte, ¿sí? Para cuando llegue el siguiente rayo a nuestra vida, alguna situación que nos descoloque, no derribe toda la torre, no derribe todas nuestras nuevas creencias más positivas y más fuertes, ¿sí? Sino que derribe solo lo que tenga que derribar, solo lo que todavía esté endeble. Gracias a todo este trabajo íbamos a volvernos conscientes de nuestro valor personal, tener una comprensión emocional y de esa manera poder trabajar hacia una transformación también importante y trascendental en nuestra vida que nos haga manifestar y expandir nuestro amor propio, ¿sí? Tener una compasión para con nosotros mismos, un amor desde esa meditación, poniéndonos los límites necesarios también y brindándonos las cosas positivas y nutritivas que también necesitamos para que ese amor propio se siga expandiendo. Pero en la segunda sesión barrimos a fondo y todo esto todavía no se podía empezar a mover, ¿sí? No se podía empezar a edificar esa torre porque habían cosas trabadas, cosas sucias en nuestro interior que tuvimos que barrer. Que era el dejar de autoboicotearnos, el dejar de ponernos caretas con nosotros mismos, el dejar de hacernos falsas promesas, ¿sí? Que venían desde esa fábrica de pensamientos tóxicos y nocivos que era la carta de la mente, pero que íbamos a lograr apagar esas chimeneas de esa fábrica mental de pensamientos tóxicos, nocivos y negativos, yendo hacia adentro a conectar con nuestra esencia, aquietando nuestras emociones y encontrando una estabilidad emocional que lo íbamos a lograr a partir de meditar sobre tomar acción ante esta edificación nueva de nuestras creencias, ¿sí? De empezar a accionar, porque no nos quedaba otra tampoco para que esto se mueva, ¿sí? Para no seguir en esa misma fábrica tóxica de pensamientos tóxicos y seguir haciéndonos falsas promesas. Entonces nos pedía meditar sobre encontrar esa fuente de energía que le íbamos a encontrar conectando con nuestra esencia y de esa manera volver consciente de nuestro valor personal, ¿sí? Para salir de esas ilusiones que nos generaban esos pensamientos negativos, para liberar la represión que había en nuestras emociones, ¿sí? Y de esa manera salir impulsados como una flecha hacia algo nuevo, romper con las cadenas que nos limitaban y dirigirnos hacia el triunfo de conectar con nuestro amor propio y de esa manera edificar esa nueva torre, ¿sí? Como ya barrimos a fondo toda esta casa, ahora lo que toca en esta lectura es trabajar los aspectos positivos que empiezan a surgir luego de esta limpieza. Entonces, en esta lectura lo que vamos a trabajar, como te digo, son los aspectos positivos, nuestras virtudes, y lo vamos a hacer a través de esta lectura, que se llama El pájaro volador, que nos cuenta la historia de un pajarito que está a punto de dar el primer salto de su nido hacia el vacío y así aprender a volar, ¿sí? Pero este pajarito tiene miedo todavía de dar ese salto porque no sabe si va a poder volar o no. Entonces también vamos a ver la forma de liberar ese miedo, de enfrentar ese miedo y así ver hacia dónde nos dirige este vuelo, ¿sí? Hacia lo nuevo que es esa edificación de esa torre con mejores cimientos y el enaltecimiento, perdón, de nuestro amor propio, ¿sí? Así que bien, veamos las cartas que te tocan y empezamos con la lectura.
Bueno, muchas cartas mentales, ¿sí? Valga la redundancia de lo que venimos hablando. Bueno, primero que nada, como te contaba en este cuento de la casa interior, como denomino mis tratamientos de Reiki, siempre explico que los muebles de esa casa son nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿sí? Y esa casa son todos los arcanos mayores que nos fueron tocando en las lecturas, ¿sí? En la lectura anterior, la segunda, te tocaba uno solo, ¿sí? Pero en la primera te tocaban muchos, entonces nos marcaba ese momento importante en nuestra vida de generar algo importante, ¿sí? Una reconexión importante, ¿sí? Entonces, uno de los muebles que había que limpiar y ordenar era la carta de la comprensión que nos tocaba en la primera lectura. Éramos conscientes de que teníamos que hacer esta limpieza. Y en la segunda nos tocaban muchas cartas de la mente y de las emociones, que justamente son esos muebles adentro nuestro, ¿sí? Y los muebles que más sucios estaban y que más había que limpiar y ordenar eran nuestros pensamientos, esos pensamientos de falsas promesas que nos hacíamos con la carta del político y la de la mente, que era esa fábrica de pensamientos tóxicos, ¿sí? Como ya empezamos a tomar acción porque no nos quedaba otra y empezamos a romper todas las cadenas que nos limitaban, que eran estos pensamientos limitantes y negativos, ¿sí? Empezamos a al fin trabajar esa transformación que nos pedía la primera lectura y a conectar con nuestro valor. Entonces, en esta carta, este pájaro toma la decisión de emprender este vuelo gracias a todo ese barrido que hicimos en la lectura anterior, ¿sí? De empezar a reformar pensamientos más positivos, ¿sí? A tener pensamientos más positivos, de esa manera también limpiar nuestras emociones a más positivo, encontrar esa estabilidad emocional que nos marcaba el 4 de agua en la lectura anterior, de ir hacia adentro y conectar con nuestra esencia para quitar nuestras emociones, ¿sí? Entonces, gracias a toda esa limpieza, este pájaro toma la decisión de emprender su vuelo, gracias a que con esta carta llegó al final de un ciclo mental, ¿sí? Abandona esos pensamientos viejos, rígidos y limitantes, ¿sí? Porque nace un nuevo pensamiento con la fuerza del león, ¿sí? Que es este nuevo pensamiento que nos empieza a dar esa comprensión emocional que vamos teniendo, sabiendo desde dónde venía, ¿sí? Esa jaula emocional en la que estaba ese pájaro. Y sabíamos que venía justamente de estos pensamientos negativos, ¿sí? Y esto de no accionar por darnos falsas promesas. Entonces, gracias a esos nuevos pensamientos más positivos que brotan, vienen en conexión con la conexión con nuestro niño interior, con nuestra esencia, y de ahí nace esta luz de la conciencia. Y digo de la conciencia porque este es un 10 de nubes, un 10 de espadas, un 10 de mente, ¿sí? Que a su vez, como en la numerología el cero no tiene valor, también es un uno. Entonces, justamente es la carta de la conciencia, un nuevo nivel de conciencia, un nuevo ciclo mental que nos va a guiar hacia esa transformación más importante y trascendental. ¿Por qué? Porque tomamos conciencia de todo este trabajo que había que hacer, de toda esta limpieza que había que hacer, ¿sí? Y de esa conexión con nuestra esencia para quietar nuestras aguas, nuestras emociones, ¿sí? Entonces, esta carta, a la vez de ser un final de ciclo mental, que era ese que nos tenía reprimidos, a su vez es el inicio de un nuevo ciclo mental, ¿sí? Que nos va a hacer tener también una conciencia distinta, abrir esas nubes que generaba esa fábrica de pensamientos tóxicos que ya la apagamos, que ya renunciamos a esa fábrica que nos estaba contaminando y ahora empieza un ciclo nuevo, ¿sí? Y cómo serán las cosas que en la segunda carta de esta lectura justamente te toca ese as de nubes, ese as de espadas, ese as de pensamientos. La carta de la conciencia, la que te estaba diciendo, en la que se transformaba este 10, ¿sí? Estas cartas siempre se superponen, el 10 con el 1 de cada palo siempre se superponen. ¿Por qué? Porque esto es una transición de lo viejo hacia lo nuevo, ¿sí? En este caso, en el plano mental, ¿sí? Pero esta carta de la conciencia nos toca en la parte del miedo a volar, ¿sí? Estamos tan arraigados y tan habituados
en estos pensamientos tóxicos, en ese viejo ciclo que se está terminando de pensamientos tóxicos y pensando en que lo conocido para nosotros es esa fábrica de pensamientos tóxicos, que nuestro miedo a volar es empezar a generar pensamientos más positivos, tomar conciencia. Al disiparse esas nubes tóxicas de pensamientos, ¿sí? No, se dibuja esta imagen de Buda, a la cual te invito a que le pongas tu cara, que la sientas como tu yo superior hablándote, como esa toma de conciencia, tu mejor versión hablándote desde la conciencia, ¿sí? A través de tu esencia, que eres este niño interior que se despertaba, esa esencia, ¿sí? Para empezar a edificar esa torre con pensamientos más positivos. Pero como no sabemos cómo ese ciclo viejo y esa fábrica de pensamientos tóxicos era lo conocido para nosotros, entonces el miedo a volar está en no saber qué pensamientos abordar, qué pensamientos tener, cómo generar esos pensamientos más positivos. Entonces, este es nuestro miedo a volar, pero es una carta muy positiva. Entonces tenemos miedo a lo positivo justamente, porque no sabemos lo que es, no sabemos cómo desenvolvernos. Es como cuando te dicen, cuando me pasen cosas positivas no voy a saber qué hacer de tan mal que me fue. Bueno, vendría a ser eso. Entonces, la carta para accionar, ¿sí? Para darle batalla, para enfrentar este miedo, ¿sí? También es una carta del palo de las nubes de la mente de las espadas. Y es este 5 de nubes, 5 de espadas, 5 de pensamiento, que es la carta de la comparación. La que nos muestra ese roble y ese bambú, ¿sí? En la que también es un 5. Y el 5 nos habla de cambio, de generar un cambio. ¿Un cambio en dónde? En lo mental. Y valga la redundancia, por 3. Generar ese cambio por 3. ¿Sí? Darle salida a lo viejo y empezar con lo nuevo. ¿Sí? Vencer ese miedo a tener pensamientos más positivos porque no vamos a saber qué hacer. ¿Sí? Eso te lo va a ir dando el tiempo. Entonces, esta carta de la comparación te dice que te vuelvas más flexible como el bambú y no seas tan rígido como el roble. Porque era este roble y esos pensamientos rígidos, negativos que te mantenían en ese viejo ciclo y en esa fábrica de pensamientos tóxicos. Pero como ya apagamos las chimeneas de esa fábrica, renunciamos a esa fábrica de pensamientos y ahora estamos en pos de generar pensamientos más positivos, te está pidiendo que dejes la rigidez de esos pensamientos negativos que todavía nos siguen haciendo eco, pero que ya limpiamos y ya barrimos, ¿sí? Para generar pensamientos más flexibles, ¿sí? Que seas más flexibles con también tu amor propio, que seas más flexible con vos mismo, que tengas mejores pensamientos para con vos mismo, para con vos misma, ¿sí? Más guiados desde tus emociones, ¿sí? En conexión con tu esencia, ¿sí? Habiendo encontrado esa estabilidad emocional que te va a hacer desde una emoción más positiva, guiada por el valor personal y el amor propio, tener esta transformación de rígido a flexible, ¿sí? Que desde nuestras emociones encontremos esa emoción positiva, esa emocionalidad positiva que nos haga volvernos más flexibles en lo mental, que nos haga empezar a tener pensamientos más positivos. Entonces, de esa emoción positiva vamos a generar pensamientos más positivos, así vamos a vibrar más alto y de esa manera vamos a traer nuevas cosas más positivas a nuestra realidad que nos van a hacer que esas emociones positivas y esos pensamientos positivos cada vez vayan siendo más grandes, ¿sí? Bien, entonces, acá el pajarito venció este miedo a volar hacia lo nuevo, hacia esos pensamientos más positivos. Entonces, con esta carta, ese pájaro ya dio el vuelo, ya dio el salto de su nido, ¿sí? Ahora lo que queda es empezar a aletear para que aprenda a volar hacia estos nuevos pensamientos positivos. Y en respuesta a este salto que da, a ese enfrentar el miedo, a tomar acción ante ese miedo a volar, lo que surge intuitivamente es también otra carta del palo de las nubes, que es este 2 de nubes, este 2 de espadas, este 2 de mente, que se llama la carta de la esquizofrenia. Y el nombre puede asustar un poco, pero esta carta en realidad nos habla de algo positivo, ¿sí?
y más en la posición que nos toca, porque esto se despierta intuitivamente. Y esta carta nos muestra a este hombre, ¿sí?, colgado de dos extremos, de dos riscos, ¿sí?, pensando que si se suelta de las piernas y cae, se va a romper las piernas. Si se suelta de manos, va a caer y se va a romper la cabeza. Lo que te dice esta carta es que cuando tenés dos pensamientos muy opuestos, ¿sí?, y acá nos los muestra, rígido, flexible, nuevo, viejo, ¿sí?, esos pensamientos tan opuestos y enfrentados, y se nos marca bien preciso en esta lectura, lo que te pide esta carta es que cuando estás en esa, tomes las decisiones con el corazón, que el corazón va a tener las respuestas, ¿sí? Nuestras emociones positivas van a tener la respuesta para poder modificar estos pensamientos a positivo y de esa manera vibrar más alto y atraer las cosas que realmente queremos en nuestra vida, que en realidad, según estas lecturas que te van tocando, me lleva a algo que siempre digo, que es: casi nadie sabe lo que quiere, ¿sí? Pero si no sabes lo que querés, de última empezás a ver lo que ya no querés, ¿sí? Si estábamos viniendo de pensamientos tóxicos, se nos derribó nuestra torre y teníamos que edificar una más nueva, una más fuerte, y conectar con nuestro valor personal y tener esa transformación y todo esto que ya veníamos trabajando y hablando, entonces justamente esta carta te dice eso de que desde tus emociones más positivas se empiecen a generar esos pensamientos más positivos. Que te obligues un poco a empezar a tener esos pensamientos más positivos y que de última, si no sabes lo que querés para adelante, ¿sí?, empieces a saber lo que no querés. Y cuando te pongas los límites hacia lo que ya no querés, ¿sí?, que según lo que te toca son estos pensamientos negativos, vas a empezar de a poco a saber lo que sí querés, porque vas a empezar a reconocer lo bueno que te va llegando desde esta más alta vibración y esta armonía interior y esta limpieza interior. Entonces, a partir de ahí, más adelante, vas así a empezar a saber lo que querés. Y esto lo voy a empezar a explicar un poco más ahora cuando lleguemos al final de la lectura, también porque te tocan cartas muy significativas hacia lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando el pájaro da este salto hacia lo nuevo, que es volver más flexibles sus pensamientos, entonces intuitivamente empieza a no dejarse regir tanto por la mente, sino se empieza a regir más por sus emociones, ¿sí?, más por su corazón, que cuando la mente ya no sabe para dónde disparar, el corazón va a ser el que tenga la mejor decisión y la mejor respuesta. ¿Por qué? Porque voy a tomar una decisión desde una emoción positiva. ¿Qué decisión me genera una emoción más positiva? ¿Lo viejo o lo nuevo? ¿Lo rígido o lo flexible? ¿Sí? Automáticamente se libera esto. Intuitivamente empezamos a tomar nuestras decisiones desde la emoción y no desde el pensamiento, ¿sí? Entonces, en acción, la acción en respuesta ante esto que se despierta intuitivamente, que es tomar las decisiones desde nuestro corazón, te sale esta carta, que era con la que cerrábamos también la primera lectura, ¿sí?, que nos lleva también un poco a la carta de los amantes, que era la de amor propio, que también era la quinta carta de la primera lectura, ¿sí?, que es la carta del silencio. En un tarot más tradicional, la carta de la templanza, que nos mostraba este rostro en el firmamento muy sereno y en templanza, y que gracias a eso tomaba conciencia de su luna, su mundo interior, sus pensamientos y emociones, los reflejaba en el agua, que son las emociones, entonces las aquietaba, ¿sí? Se refleja su mundo interior en sus emociones, las aquieta, las calma, y desde ahí brota el valor, el amor propio. Empezamos a transformarnos hacia esa templanza interior y de ahí podemos edificar una torre nueva, ¿sí? Entonces, vos fíjate cómo acá las mismas cartas nos van mostrando el camino que fuimos haciendo y el trabajo interior que fuimos haciendo a lo largo de estas lecturas, ¿sí?, siendo que nos lleva al final de la primera. Entonces, todo esto ya empieza a expandirse, toda esta torre ya se empieza a reconstruir, esa transformación se empieza a trabajar, ¿sí? Todo desde dónde, desde que volvimos conscientes del valor propio que tenemos, ¿sí?, que era esa flor que brotaba desde el asfalto, desde lo rígido, ¿sí? Entonces eso nos hace expandir nuestro amor propio y al fin alcanzar esta templanza. Entonces también, todavía no terminamos la lectura, pero en la siguiente lectura vamos a ir viendo, bueno, qué queremos proyectar de acá en adelante, a partir de esto nuevo que se nos libera y que es no conocido para nosotros, ¿sí?
Entonces, al llegar a esta templanza, esta carta del silencio, nos relajamos y al fin podemos entender que todos formamos parte del mundo, ¿sí? Nos toca esta carta en la relajación, ya este pájaro está en pleno vuelo, ya aprendió a volar, él está medio que todavía se tambalea, pero ya va volando, ¿sí? Y nos toca esta carta de Somos el Mundo, este 10 de arcoíris, este 10 de oros, este 10 de manifestación, donde entendemos que tenemos que compartir nuestras manifestaciones con los demás, ¿sí? No, no podemos llevar este camino y este trabajo solos, necesitamos contar con otros, porque si yo evoluciono, después también voy a poder aprender a ayudar a los demás en su evolución, ¿sí? Y de ahí vamos a formar una realidad mejor. Entonces, en este camino de evolución que estás viviendo dentro tuyo, ¿sí? De expansión emocional y de expansión de tu amor propio y de tu valor personal, ¿sí? Vas a hacer que esto se contagie. Y es ahí donde vas a empezar a atraer cosas de mayor vibración, ¿sí? Esta gente del mundo, ¿sí? Te va a tomar como alguien positivo, como una referencia positiva, entonces te van a dar de la mano y te van a contagiar también ellos de su energía positiva y eso se va a retroalimentar y cada vez se va a ir expandiendo más. ¿Para qué? Para formar una red de gente más positiva, ¿sí? De que cada uno estamos trabajando en nosotros mismos, entonces de ahí, en la evolución de uno en uno, vamos a generar también un mundo mejor, ¿sí? Y a su vez, también este es un 10, que a la vez se convierte en un 1. ¿Y cómo serán las cosas? Que en el final de la lectura te toca el 1, el as de arcoíris, el as de oros, el as de manifestación también. Que además es la única carta plastificada de este tarot. Este tarot me lo regalaron y así me llegó. Y siempre que sale esta carta digo, wow, ¿hasta dónde llegamos? Que es la única carta plastificada, ¿no? Y esta carta nos muestra, espero que se vea con la luz, a esa chica que es como un envase de vidrio lleno de flores adentro y expandiendo una luz hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que gracias a nuestro florecimiento interno, que todo este trabajo que fuimos haciendo a lo largo de todas estas lecturas, ese florecimiento que nos da esa carta del valor que nos tocaba en la primera lectura en la parte del subconsciente, lo volvimos consciente, y gracias al florecimiento interior empezamos a vibrar más alto, empezamos a vibrar en plenitud por empezar a conectar con nuestras emociones, tener emociones más positivas, nutrir nuestro amor propio. Gracias a que a raíz de tener emociones más positivas también generamos pensamientos más positivos que nos guían hacia lo que queremos o que de última le ponen el límite a lo que ya no queremos. Entonces ese florecimiento interior, esa luz interior que se expande y se abre, nos hace también reflejar en el afuera esa luz, ¿sí? Ese brillo personal, ese brillo interior, ¿sí? Entonces acá es donde empezamos a formar parte de este mundo y de esta red de gente más positiva que se va a ir acercando a vos por verte más en positivo, ¿sí? Entonces de ahí vas a empezar a traer cosas más positivas, ¿sí? Al empezar por lo menos a ponerte límites sanos a vos mismo que enaltezcan tu amor propio y de lo que ya no querés. A partir de acá vas a empezar a entender lo que sí querés, porque te van a empezar a pasar cosas más positivas que hasta ahora eran irreconocibles para vos y vas a empezar a entender y a aprender y a saber lo que sí querés para tu nueva realidad, ¿sí? Bien, entonces este pájaro ya está volando. El trabajo que hicimos a lo largo del mes fue un trabajo de evolución, primero de sanación de pensamientos tóxicos, pero después de evolución y expansión de nuestro amor propio, ¿sí? Entonces, gracias a estas últimas dos cartas sobre todo, pero que vienen de todo este trabajo que fuimos haciendo, ya esa torre se está volviendo más fuerte, ya tiene mejores cimientos, ¿sí? Tan buenos cimientos que gracias a entender que nosotros somos los co-creadores de nuestra realidad, que si pensamos y sentimos de manera negativa, vamos a seguir atrayendo cosas negativas que van a retroalimentar esa negatividad. Empezamos a poner acción en generar esa transformación y ese cambio, ¿sí? Porque no nos queda otra, porque ya hay que salir de esa negatividad para poder atraer lo que realmente queremos. Entonces, al hacer todo este trabajo, entendemos y comprendemos que somos co-creadores de nuestra realidad, ¿sí? Que como somos adentro,
se refleja en el afuera, y si adentro estamos sucios y desordenados, como te decía al principio, vamos a traer suciedad y desorden a nuestra vida. Entonces, en todo este trabajo que hacemos y al comprender que somos co-creadores de nuestra realidad, empezamos a co-crear una realidad más consciente, ¿sí? Nos toca, como cierre de esta lectura, este rey de acción, este rey de fuego, este rey de bastos, que es la carta del creador, ¿sí? En la que vemos a este monje, el cual co-crea su realidad desde la conexión con su esencia, desde esa luz interior, ¿sí? Entonces, gracias a todo este trabajo que hicimos, ¿sí? Vamos a empezar a co-crear una realidad más nueva, poniéndole límites a lo que ya no queremos, y a partir de la lectura siguiente vamos a ver que sí queremos empezar a co-crear de una manera más consciente, ¿sí? Todo el tiempo estamos co-creando nuestra realidad. ¿Lo estás haciendo desde la conciencia de cómo lo estás creando y por qué? ¿O lo estás haciendo desde la inconsciencia de ay, no sé por qué me pasan las cosas, porque esto, yendo a los pensamientos viejos, no sirve para nada, no esto, no lo otro, no porque a mí siempre me pasan las cosas malas? Bueno, todo este trabajo te está haciendo empezar a tener emociones y pensamientos más positivos para volverte consciente del valor personal que tenés por dentro, y de esa manera volvernos conscientes de que vos te estás creando la realidad negativa por esos pensamientos negativos que tenías, y ser funcional a eso. Pero como fuimos transformándonos, como fuimos enalteciendo el valor y volviéndonos conscientes de nuestro valor personal, y tuvimos esa transformación que enaltecía nuestro amor propio gracias a la comprensión emocional de quitar nuestras emociones en conexión con nuestra esencia, ¿sí? Empezamos a edificar esa nueva torre, ¿sí? Empezamos a co-crear esa nueva torre desde nuestra esencia, ¿sí? Desde esa conexión con nuestra esencia que nos va a dar todas las respuestas, ¿sí? Porque nacen desde la emoción y desde nuestro corazón. Entonces, de ahí vamos a empezar a crear una realidad más positiva y más en plenitud, ¿sí? Así que bueno, Capricornio, esta fue tu tercera lectura. En la lectura siguiente vamos a terminar de acomodar esos muebles, nos vamos a sentar en nuestro sillón favorito, que representa una nueva zona de confort más amplia y más cómoda por este trabajo interno que fuimos haciendo, para poder sentarnos a ver nuestra película favorita, que es lo que queremos atraer a nuestra nueva realidad de ahora en adelante. Empezamos ese nuevo ciclo de acción, empezamos este nuevo ciclo de manifestación para crear esa torre nueva y ser más fuertes, tanto emocionalmente como mentalmente, para así dirigir desde este rey las acciones más positivas hacia lo que queremos co-crear y manifestarlo en plenitud, desde nuestro florecimiento interior y nuestra plenitud y luz que se expande de adentro hacia afuera. Así que si te gustó la lectura, te espero la semana que viene también para terminar de trabajar esto. Si te gustó, te pido que me dejes un like, comentá, déjame en comentarios si te sentís identificado con todo esto que nos fue sucediendo en todo el trabajo que vamos haciendo, y te pido que te suscribas al canal para así YouTube me siga recomendando y puedo llegar a brindarles un mejor servicio del que les estoy ofreciendo. Así que sin nada más que decir, Capricornio, te mando un abrazo, te espero la semana que viene y espero que estés bien.